365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 48. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la primera carta a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, saluda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia, te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestara atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles, en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería y, pretendiendo ser maestros de la ley, en realidad no saben lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente, es decir, si se tiene en cuenta que no fue establecida para los justos, sino para los malvados y los rebeldes, para los impíos y pecadores, los sacrílegos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos, los impúdicos y pervertidos, los traficantes de seres humanos, los tramposos y los perjuros. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a la sana doctrina del Evangelio que me ha sido confiado y que nos revela la gloria del bienaventurado Dios. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio, a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, te hago esta recomendación conforme a lo que se dijo de ti por inspiración de Dios, a fin de que luches valientemente, conservando la fe y la buena conciencia. Por no haber tenido una buena conciencia, algunos fracasaron en la fe, entre otros Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar.
Del libro de los Números, capítulo 3. Esta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando el Señor habló a Moisés sobre la montaña del Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran los siguientes: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos eran los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes que recibieron la unción y la investidura para ejercer el sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor cuando presentaron ante él un fuego profano en el desierto del Sinaí. Y como no tenían hijos, los que ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre, fueron Eleazar e Itamar. El Señor dijo a Moisés: Manda a la tribu de Leví que se acerque, y tú la pondrás a disposición del sacerdote Aarón para servirlo. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad de Israel, delante de la carpa del encuentro, encargándose del servicio de la morada. Tendrán a su cargo todo el mobiliario de la carpa del encuentro, y realizarán tareas para los israelitas, encargándose del servicio de la morada. Tú pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Así ellos estarán dedicados a él exclusivamente de parte de los israelitas. A Aarón y a sus hijos, en cambio, les encargarás que ejerzan las funciones sacerdotales. Si se acerca a un extraño, será castigado con la muerte. El Señor dijo a Moisés: Entre todos los israelitas, en lugar de los primogénitos, de aquellos que abren el seno materno, yo elijo a los descendientes de Leví. Los levitas me pertenecen, porque todo primogénito me pertenece. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, hombres y animales, a fin de que fueran míos. Yo soy el Señor. El Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí: Inscribe en un registro, por familias y por clanes, a todos los levitas varones que tengan más de un mes. Moisés lo registró según la orden que había recibido del Señor. Los nombres de los hijos de Leví eran Gersón, Quehat y Merarí. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes eran Ligní y Semei. Los hijos de Quehat por clanes eran Amram, Ishar, Hebrón y Osiel. Y los hijos de Merarí por clanes eran Mahli y Musí. Los clanes de los levitas repartidos por familias eran los siguientes: de Gersón procedían el clan de los libnitas y el clan de los semeitas. Estos eran los clanes de los gersonitas. Los registrados, contando todos los varones de un mes en adelante, eran en total 7,500 hombres. Los clanes de los gersonitas acampaban detrás de la morada, hacia el oeste. El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los gersonitas tenían a su cargo, en la carpa del encuentro, la morada y la carpa, su toldo y el tapiz que estaba a la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del atrio y el cortinado para la entrada del atrio que rodea la morada, las cuerdas y el altar, todo el servicio relacionado con esos objetos. De Quehat procedían el clan de los amritas, el clan de los isharitas, el clan de los hebronitas y el clan de los osielitas. Estos eran los clanes de los queatitas. Contando todos los varones de un mes en adelante, eran en total 8,300 hombres. Estos tenían a su cargo el servicio del santuario. Los clanes de los queatitas acampaban en el lado sur de la morada. El jefe de la casa paterna de los clanes de los queatitas era Elisafán, hijo de Osiel. Ellos tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios sagrados que se usaban en el culto,
el cortinado que dividía el santuario y todo el servicio relacionado con esos objetos. El jefe supremo de todos los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tenía la supervisión de todos los que realizaban las tareas del santuario. De Merarí procedían el clan de los Magilitas y el clan de los Musitas. Estos eran los clanes de los Meraritas. Los registrados, contando todos los que tenían de un mes en adelante, eran en total 6,200 hombres. El jefe de la casa paterna de los clanes de los Meraritas era Suriel, hijo de Abijail. Estos acampaban al norte de la morada. Los hijos de Merarí tenían a su cargo el cuidado de los bastidores de la morada, sus travesaños, sus postes, sus bases y todos sus enseres, todo el servicio relacionado con esos objetos. También debían ocuparse de las columnas que rodean el atrio, de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al este, frente a la morada, delante de la carpa del encuentro, acampaban Moisés, Aarón y sus hijos, que realizaban las tareas del santuario en favor de los israelitas. Cualquier extraño que se acercara debía ser castigado con la muerte. Los levitas inscritos, los varones mayores de un mes que Moisés y Aarón registraron por familias, según las órdenes del Señor, fueron en total 22,000 hombres. El Señor dijo a Moisés: realiza un censo de todos los primogénitos varones entre los israelitas, de la edad de un mes en adelante, llevando cuenta de sus nombres. Luego aparta para mí a los levitas, porque yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y aparta también el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Entonces Moisés hizo el censo de todos los primogénitos entre los israelitas, como el Señor se lo había ordenado. Los primogénitos varones de un mes en adelante que fueron registrados eran en total 22,273 hombres. Luego el Señor dijo a Moisés: aparta a los levitas en lugar de todos los primogénitos israelitas, y aparta también el ganado de los israelitas. Los levitas serán para mí, yo soy el Señor. Y como precio del rescate por los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de los levitas, toma 5 siclos por cabeza, en siclos del santuario, teniendo en cuenta que cada siclo equivale a 20 geras. Y entrega ese dinero a Aarón y a sus hijos como precio de rescate por la diferencia. Moisés tomó el dinero del rescate por aquellos primogénitos que excedían a los rescatados por los levitas. Recibió el dinero de los primogénitos israelitas, 1,365 siclos, en siclos del santuario, y entregó el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, según la orden que Moisés había recibido del Señor. Del libro de los Números, capítulo 4. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: realiza un censo especial de los levitas, hijos de Quehat, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los quehatitas serán los responsables, en la carpa del encuentro, de los objetos más santos. Cuando haya que levantar campamento, Aarón y sus hijos irán a descolgar el velo protector y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre él pondrán una funda de cuero fino, y encima extenderán una tela, toda de púrpura violeta. Luego le ajustarán las andas. Enseguida extenderán una tela de púrpura violeta sobre la mesa de los panes de la ofrenda, y depositarán sobre ella las fuentes, los vasos, las tazas y los jarros para la libación. El pan de la ofrenda perpetua estará sobre la mesa.
Encima de todo esto, extenderán una tela de púrpura escarlata y la envolverán con una funda de cuero fino. Luego le ajustarán las andas. Asimismo, tomarán una tela de púrpura violeta y cubrirán el candelabro, sus lámparas, sus tenazas, sus platillos y todas las vasijas de aceite que se emplean para el servicio del candelabro. Lo pondrán junto con todos sus enseres en una funda de cuero fino y después lo depositarán sobre angarillas. Luego extenderán una tela de púrpura violeta sobre el altar de oro, lo cubrirán con una funda de cuero fino y le ajustarán las andas. Recogerán todos los utensilios que se emplean en el culto del santuario. Les pondrán una tela de púrpura violeta, los cubrirán con una funda de cuero fino y finalmente los depositarán sobre unas angarillas. Después de haber limpiado las cenizas del altar, extenderán sobre él una tela de púrpura escarlata y pondrán encima todos los enseres que se usan para su servicio: los braseros, los tenedores, las palas y los aspersorios, o sea, todos los enseres del altar. Luego extenderán sobre él una funda de cuero fino y le ajustarán las andas. Y al levantarse el campamento, una vez que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos sus accesorios, vendrán los hijos de Quehat para transportarlos, pero no tocarán los objetos sagrados, porque morirían. Estos son los objetos de la carpa del encuentro, que deberán ser transportados por los hijos de Quehat. El sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, será el encargado del aceite para iluminación, del incienso aromático, de la ofrenda perpetua y del óleo de la unción. Ejercerán la supervisión de toda la morada, con todos los objetos sagrados y todos los utensilios que hay en ella. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que el grupo de los clanes de los quehatitas sea eliminado del número de los levitas. Por eso, para que puedan vivir y no mueran cuando se acerquen a los objetos más santos, procedan con los quehatitas de la siguiente manera: vendrán Aarón y sus hijos, y asignarán a cada uno de ellos su oficio y su carga. Pero los quehatitas no entrarán a ver los objetos sagrados ni siquiera un momento, no sea que mueran. Luego el Señor dijo a Moisés: realiza también un censo de los gersonitas, por clanes y por familias. Registra a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Los clanes de los gersonitas serán los responsables de los siguientes oficios y cargas. Ellos llevarán los tapices de la morada, la carpa del encuentro y su tolda, el cortinado que está a la entrada de la carpa del encuentro, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea la morada y el altar, y también sus cuerdas y todos los accesorios que se emplean en su servicio. Ellos se encargarán de hacer todo lo necesario. Los gersonitas harán su trabajo bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos, tanto lo que se refiere al transporte cuanto al servicio. Ustedes los harán responsables del cuidado de toda su carga. Estas son las obligaciones de los clanes de los gersonitas respecto de la carpa del encuentro. Las cumplirán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cuanto a los meraritas, deberás registrar por clanes y por familias a todos los que puedan entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tengan entre 30 y 50 años. Ellos tendrán a su cargo, en la carpa del encuentro, todos los oficios relacionados con el traslado de los siguientes objetos: los bastidores de la morada, con sus travesaños, columnas y bases; las columnas que rodean el atrio con sus bases, estacas y cuerdas, con todos sus accesorios y todo su equipamiento; además,
deberán tener un inventario de los objetos que tienen la obligación de transportar. Estos son los oficios de los clanes de los meraritas, con todas las obligaciones que deberán cumplir en la carpa del encuentro, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. De esta manera, Moisés, Aarón y los jefes de la comunidad hicieron el censo de los queatitas, por clanes y por familias, registrando a todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, a los que tenían entre 30 y 50 años. Los registrados por clanes fueron en total 2.750 hombres. Estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los queatitas, todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro. Moisés y Aarón los registraron, según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Los inscritos en el registro de los gersonitas, por clanes y por familias, todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron en total 2.630 hombres. Estos fueron los registrados en el censo de los clanes de los gersonitas, todos los que prestaban servicio en la carpa del encuentro, y que Moisés y Aarón registraron por orden del Señor. Los inscritos en el registro de los meraritas, por clanes y por familias, todos los que podían entrar en servicio para ejercer funciones en la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron en total 3.200 hombres. Estos fueron los inscritos en el registro de los clanes de los meraritas, que Moisés y Aarón registraron según la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron por clanes y por familias, los que debían prestar servicios en el culto y traslado de la carpa del encuentro, es decir, los que tenían entre 30 y 50 años, fueron 8.580 hombres. A cada uno le fue asignada una obligación en el servicio y el traslado de la carpa, según la orden del Señor por medio de Moisés, y cada uno fue registrado como el Señor lo había ordenado a Moisés.